Entonces, estas clases, bienvenidos a la asignatura de jóvenes. Esta es la primera clase de la unidad de inestabilidad de estructura, básicamente columnas sometidas a compresión, columnas de acero sometidas a compresión. Entonces, este es más o menos el formato que yo les voy a entregar como archivo PDF. Son láminas, ¿ya? Que tienen tanta información escrita, ¿cierto?, en computador, como algunas notas que yo le he puesto de forma adicional, ¿ya?, para que ustedes puedan ir complementando quizás después cuando tengan impresos estos apuntes con los comentarios que vamos haciendo en clase, ¿ya? El día de hoy vamos a empezar tranquilamente, ¿ya?, a introducir el contenido de elementos de compresión. Vamos a definir lo que es un elemento de compresión, vamos a recordar esos modos de falla que estudiamos, ¿cierto?, en diseño 01. Diseño 01, sí, parece que vemos compresión en A01. Los tipos de pandeo, ¿cierto? Pandeo en flexión, en torsión, flexo-torsional, o los pandeos locales, ¿cierto?, tanto del alma como del ala. Y después vamos a entrar a la definición ya más formal del pandeo de Euler, ¿ya? Luego, la idea es, a través de esta definición de pandeo de Euler, ¿ya?, desarrollar esta ecuación diferencial, primeramente de segundo orden, que es la clásica, ¿cierto? Y luego la de cuarto orden para cualquier condición de borde externa, ¿cierto? O de apoyo, para poder comparar estas dos teorías a través de un pequeño gráfico que muestra tanto las deformaciones o los resultados utilizando la teoría de pequeñas deformaciones versus la de grandes deformaciones, ¿ya? Por ahí vamos a recordar la ecuación de la teoría de la viga para poder, no sé, traernos esa información respecto a esta teoría de grandes deformaciones y por qué nosotros en el pregrado o en las clases de diseño solamente usábamos pequeñas deformaciones, ¿ya? Bueno, la idea también de esta sección es poder, al final, poder construir la curva de esfuerzo de columna, ¿ya? La curva de esfuerzo de columna que ustedes en algún momento la vieron como esta columna de tres partes, ¿cierto?, que traía una parte, ¿cierto?, de columnas cortas, que básicamente la sección transversal del elemento fluía antes de tener algún tipo de falla por inestabilidades, ¿cierto? Después, al otro lado, acá abajo, estaba Euler, ¿cierto?, que traía una colita con su ecuación, ¿cierto?, una colita acá, y una parte intermedia que la podíamos describir a través de una ecuación. Esa va a ser la idea principal de la primera sección, o de estas clases, ¿ya? Luego, lo que vamos a hacer es incorporar en esta teoría de curva, ¿cierto?, los efectos de las tensiones residuales, ¿ya? Y cómo las tensiones residuales, que en muchos casos suelen ser bastante importantes, ¿ya?, nos reducen, ¿cierto?, la capacidad de esfuerzo de columna, ¿ya? Así que eso vamos a hacer. Hay harto de aquí que ustedes ya se saben, ¿ya?, pero vamos a ir a recordar o a profundizar un poquito en esta sesión, ¿ya? Por favor, chiquillos, ustedes me interrumpen, ustedes ya saben, somos poquitos, ustedes me hablan cuando quieran, ¿ya? Ya, entonces, la definición de un elemento en compresión será aquel elemento, ¿cierto?, que está sujeto a fuerzas de compresión axiales o longitudinales, ¿cierto?, sin la presencia de otras fuerzas, ya sea en sus extremos o en la longitud del elemento. Solamente hay fuerzas axiales en compresión que son longitudinales. Además, nosotros vamos a asumir de que el elemento está perfectamente recto, o sea que no tiene ninguna deformación en la longitud, ¿cierto? Es perfectamente recto. Y además, la carga está localizada, ¿cierto?, en el centro de gravedad
de la sección transversal del elemento. ¿Ya? ¿Qué nos permite eso? Nos permite omitir los efectos de flectores, ¿cierto? Producto de la excentricidad de la carga, y los efectos por defectos en el elemento estructural. Por supuesto, estas suposiciones son meras aproximaciones a las condiciones reales, ¿cierto?, de cualquier estructura. Por lo tanto, vamos a tratar de ver primero el efecto de asumir esto y vamos a ver el efecto de liberar estas suposiciones. ¿Bien? Me está llamando el jefe. Un momento. Voy a decir que estoy en clase. Ya, perdón. Jefe llama, que contesta. Bien, entonces sabemos que estas suposiciones no son del todo ciertas. Bien, entonces en general, las columnas podrán tener esta condición de falla bajo dos estados, ¿cierto? La primera condición o forma de falla de columnas es a través del material. ¿Qué significa esa falla de material? Dependiendo de la teoría de falla, en general nosotros asumimos de que cuando un material llega a tensiones o niveles de fluencia, ¿cierto? Nosotros entendemos como ese nivel de fluencia como una condición de falla, ¿ya? Ahora, esa condición de falla no significa que el elemento estructural colapse, sino que el material pierde algún porcentaje de capacidad resistente, ¿cierto? A través de, por ejemplo, de ¿cierto? Pérdida de rigidez, y se considera a ese estado como un estado de falla. ¿Ya? Cuando falla el material, nosotros vamos a hablar de fallas estables. ¿Ya? Pero porque el elemento estructural no necesariamente llega a condiciones de colapso, sino que son los niveles del material los que alcanzan ciertos límites que nosotros hemos definido como una condición de falla. El otro tipo de falla, que es la condición de falla inestable, es aquella falla que es llamada falla por pandeo, ¿cierto? Falla, el buckling failure, en donde el elemento estructural pierde su condición de estabilidad y puede provocar un colapso. ¿Ya? Entonces, en la falla del material, la sección, el área gruesa, ¿cierto? O parte del área gruesa llega a condiciones de fluencia de yield stress a niveles de FI, la máxima carga que puede soportar el elemento estructural en este caso va a ser, ¿cierto?, el área gruesa por FI, y esta condición de falla se produce general, siempre, diría, ¿sí? Siempre, en columnas que son muy cortitas, ¿cierto?, donde primero el material por compresión alcanza niveles de fluencia antes de producirse cualquier tipo de inestabilidad, ¿cierto?, en el elemento estructural que produce un colapso por pandeo. ¿Ya? Primero falla toda la sección y luego falla el material y luego podría eventualmente fallar algún tipo de o un mecanismo de pandeo. ¿Ya? Pasa en columnas cortas, ¿sí? Ahí lo dijimos, short column, columna corta. Profesor, ¿Sí? ¿y ese Stocky cómo se traduciría? La stocky column, la stocky Ujú. column es como esa columna chatita. Stocky es como chata. Ah, ya, ya. ¿Sí? Stocky. Ah, como compacta, sí, pero no es compacta.
sino como chata, ¿no? No sé cuál es la palabra más formal de algo que Claro, es es chatito. que lo busqué en el traductor y me salía rechoncho, pero en el Rechoncho, revisar de sí, sí, columna rechoncha. rechonchita, una columna rechonchita, ¿viste? Es como chiquititas. Claro, Ya. stocky, por eso está entre comillas, porque Ah, uno, ya, ya. uno les dice stocky columns, pero son columnas cortas, short columns. Ya. ¿Ya? Bien, y el Disculpe, pandeo profe, por... entonces la que vimos la parte de arriba falla por pandeo primero, ¿verdad? ¿Cuál? Lo que vimos arriba, lo que vimos recién, eso. No, pues, esta primero falla el material. Ya, Esta falla del material, que es la falla estable, ¿Mm? cuando yo comprimo las stocky columns, que son columnas muy cortitas, cuando yo las comprimo, primero alcanzamos FI en la sección transversal, antes de que esta columna pandee. Ya, Por lo perfecto. tanto, cuando se alcanzan niveles de fluencia en la sección transversal completa, que es el área gruesa, ¿cierto? La carga máxima es FI por AG. ¿Ya? Ahora, yo insisto, ¿ah? Cuando nosotros definimos como FI un nivel de falla, es porque nosotros queremos hacer eso, ¿ah? ¿Ya? Y recuerden que nosotros podemos definir falla de esta forma, pero en general nosotros decimos, cuando tú llegas a un nivel tensional de fluencia, es porque estás pensando en una condición de falla, que no es, por ejemplo, la condición de falla de carga última. En carga última tú estás completamente o parcialmente con niveles de fluencia importantes, ¿ya? Y no consideras una condición de falla todavía eso, sino que es la carga última la que falla, ¿ya? Pero para nosotros acá, cuando las columnas son cortitas y alcanzas un nivel de fluencia en la sección transversal, para nosotros es una condición de falla. Falla estable, pero condición de falla, ¿ya? No puedes, Gracias, no profe. puedes pegarle más Ahí- de P max que FI por AG, ¿ya? Gracias, profe. Ahí me quedó claro. Y la condición de falla inestable, o sea, por pandeo, es cuando la columna en estricto rigor no alcanza a fluir en la sección transversal. ¿Por qué? Porque antes de que fluya la sección transversal, hay otra carga que provoca un colapso eh, del elemento estructural, se llama colapso global, ¿ya? Y esa carga se llama P crítico. Entonces aquí dice que P crítico, efectivamente, para este tipo de columnas, ¿ya? Es menor que ese Pmax que vimos en la columna corta, que se llama FI por AG. P crítico, la carga crítica de falla, es menor que FI por AG, ¿ya? Ahora, existen distintos tipos de fallas inestables por pandeo, ¿ya? Existe, y aquí me faltó una... Bueno, está el pandeo por flexión, ¿cierto? El flexural buckling, que es básicamente una columna con dos momentos en los extremos, ¿cierto? Falla por pandeo. O una carga con una excentricidad con respecto al centro de gravedad de la sección transversal. Si tú podría provocar un pandeo flexional. Hay pandeos torsionales que dependen también de la posición de la carga con respecto al centro de corte, ¿ya? De la sección transversal. Está la combinación, que ustedes no la están leyendo aquí, pero dice flexional torsional buckling, ¿ya? O torsional flexional buckling, como la quieren llevar, o pandeo lateral torsional, ¿ya? Que está ahí, y ahora voy a ver por qué no se grabó. Y lo que nosotros llamamos pandeos locales, ¿ya? Las tres primeras son pandeos son pandeos de la sección transversal completa, o sea, ya sea que rote y se traslade la sección transversal completa, o solamente rote o solamente se traslade, ¿cierto?
esta es la sección transversal de la columna. Si hace esto es pandeo por flexión. Si hace esto, es pandeo torsional. Si hace esto, pandeo lateral torsional. ¿Ya? Y esas son pandeos globales, porque son de elementos estructural completo. Y pandeos locales son efectos locales, ya sea del alma o del ala. ¿Ya? Entonces, el pandeo por flexión, ¿cierto? Es aquel en donde la sección transversal, ¿cierto? Se desplaza de forma lateral. Se desplaza de forma lateral. En el dibujo, ustedes podrán ver, por ejemplo, una sección, no sé si ven el mouse aquí, filmar, ver, herramientas, ocultar, rastreador, modo pantalla completa. No. Bueno, no sé si ven la manito del mouse. Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Ahí. Entonces, aquí ustedes ven la sección transversal de una sección IN o WT, ¿cierto? En donde se produce un pandeo en torno al eje Y, ¿cierto? O sea, es la sección completa que rota, ¿cierto? Que rota, acuérdense que esto es una columna, que rota en torno al eje débil y en alguna dirección, ya sea una distancia X hacia la izquierda o una distancia X a la derecha, ¿cierto? Ese es el pandeo flexional, o sí, flexional. ¿Ya? Y de la misma forma, si es que el elemento estructural rotase en torno al eje fuerte, ¿cierto? Al eje X, se desplaza a una distancia, ¿cierto? Hacia la izquierda o hacia la derecha, en torno al eje. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se producen estos pandeos flexionales? Básicamente producto de la excentricidad de la carga, ¿cierto? O sea, se produce el pandeo y esa misma carga produce un momento flector, ¿cierto? En la sección transversal a cualquier distancia, ¿cierto? De la columna, y ese elemento, esa fuerza flectora se puede equilibrar, ¿cierto? Con una carga P y una excentricidad. ¿Ya? Generalmente estos pandeos ocurren en torno al eje principal menor, ¿cierto? O al que tenga el radio de giro mínimo. ¿Ya? Esto ustedes más o menos lo han visto en los cursos de acero. ¿Bien? Ocurre en cualquier elemento en compresión, puede ocurrir en cualquier elemento en compresión, con cualquier tipo de sección transversal. ¿Ya? Con cualquier tipo de sección transversal, ya sea una doble T, una canal, un perfil Z, dado bien. Puede ocurrir en cualquier sección transversal. Y a esta se le llama, a esta flexural buckling, se le llama también Euler buckling. ¿Ya? Que no es lo mismo que Euler critical load, ¿ya? Que es el P crítico. ¿Ya? Bueno, este pandeo por flexión se llama pandeo de Euler. El pandeo torsional es cuando la sección transversal rota, así gira, en torno al eje longitudinal. O sea, la cara de la sección transversal no hace esto en torno a un eje débil o fuerte fuera de su eje longitudinal, sino que rota, ¿cierto? En torno al eje Z en este caso, ¿cierto? Al eje Z. Ocurre solamente en elementos que tienen son secciones con doble simetría. Por ejemplo, las secciones cruciformes, ¿cierto? Como esta que se muestra en negrito,
en su estado inicial y en color o línea punteada, ¿cierto?, en su estado ya torcido, y rota en torno al eje longitudinal, en este caso Z. ¿Ya? No ocurre en secciones armadas, ¿cierto?, en caliente, ¿ya? Y no ocurre básicamente porque las secciones armadas en caliente son o tienen espesores que no permiten este tipo de pandeo, pero sí pueden ocurrir en aquellas secciones que son armadas, pero de placas relativamente delgadas, ¿ya? ¿Ya? De placas relativamente delgadas, ¿ya? Puede ocurrir. No es muy frecuente, pero puede ocurrir. En las armadas en caliente, muy difícil. Las armadas en caliente son aquellas que uno las va soldando, ¿cierto?, por elementos, ¿cierto? Hay una placa de acero que está soldada a otra placa que se llama alma y a otra placa que se llama alma. En inglés se llama flange, las alas, y web, el alma. ¿Ya? Y bueno, la combinación de estos dos tipos de pandeo anteriores se llama pandeo flexotorsional, en donde el elemento estructural está sujeto tanto a una flexión como a una rotación, ¿cierto? A un twisting. Twisting es esta rotación del elemento, ¿ya? Y, por supuesto, experimenta una traslación producto de la flexión y una rotación producto de la torsión, ¿ya? Así que en la figura ustedes están viendo aquí, por ejemplo, un elemento tipo canal, ¿cierto?, que está sometida a una carga de compresión, P, ¿cierto? Y esa carga de compresión puede producir, ¿cierto?, una rotación en torno al eje longitudinal y una traslación, producto, ¿cierto?, de la flexión. ¿Ya? Donde ocurre este tipo de pandeos, que son aquellos que tienen un eje de simetría, por ejemplo, las canales, las T, las doble ángulo, o ángulos con patas iguales, ¿cierto? Y en secciones que no tengan ningún eje de simetría, por ejemplo, ángulos que tengan las patas distintas, ¿cierto? Las alas distintas, de distinta longitud. Ese es el pandeo lateral torsional. Bueno, y el pandeo local, que es el cuarto tipo de pandeo, ¿cierto? El pandeo local ocurre en algún elemento de la sección transversal. Por ejemplo, en esta figura se nota claramente, ¿cierto?, el pandeo local del ala superior y el pandeo del ala inferior. Producto seguramente parece ser una condición de momento, ¿cierto?, en una estructura metálica que está siendo sometida a algún tipo de esfuerzo mayor, ¿cierto? Y produjo pandeos locales. En este caso, se ve una columna y por ahí hay un pandeo local, ¿cierto?, en un ala, ¿cierto?, producto de una compresión, pandeo local. Profesor, una duda. ¿Sí? Que dijo que el pandeo torsional normalmente sucedía en perfiles soldados, ¿no? Y no en los armados calientes. O sea, laminados calientes. ¿Qué pasa con los laminados en frío? Bueno, los laminados fríos, Sebastián, también son perfiles generalmente, no siempre, pero son generalmente de espesores muy pequeños. Uh-huh. O sea, el gran caso es el tema de los perfiles metal colpo.
son todos laminados en frío, o son plegados en frío, y claro, esos perfiles son susceptibles a pandeos locales. Ah, ya. Y de hecho se les trata de forma distinta a un perfil tradicional, digamos, de cierta forma. Hay toda una normativa que rige sobre los perfiles plegados en frío o conformados en frío. La verdad es que el tema del pandeo, ya sea del pandeo lateral o del pandeo local, está altamente relacionado con el espesor del perfil. ¿Ya? Ah, ok. ¿Por qué no ocurrían los perfiles armados calientes? Era porque son espesores muy grandes. ¿Ya? Es básicamente por eso, es por una cosa de que uno no se pueden soldar perfiles con placas tan delgaditas. ¿Ya? Entonces, como son robustos, ¿cierto? En dimensiones, los perfiles soldados, entonces esos perfiles no están sujetos a pandeos torsionales. ¿Ya? Los demás sí. Los Ok. demás sí. ¿Ya? Sí, un tema solamente de espesores. Ya. Y bueno, el pandeo local ocurre en una parte delgada, ¿cierto? De la sección transversal. Y por supuesto, estos pandeos locales ocurren antes de una falla global, ¿cierto? Ya sea de un pandeo local o de cualquier otro tipo de inestabilidad global del elemento estructural. Primero aparece el pandeo local, por lo tanto, esta condición de falla prima por sobre el colapso global. Esto es una falla global, y esto ya se considera una falla estructural. ¿De qué depende? Bueno, de básicamente la relación entre el ancho del ala, ¿cierto? Y el espesor del ala, para poder definir, ¿cierto? De acuerdo a normativa, ¿cierto? Quienes son susceptibles a pandeos locales. ¿Ya? Aquí, en esta asignatura, chiquillos, no vamos a ver mucho el tema de las normativas, porque trato de alejarme de ella, ya que este curso va hacia el análisis, no hacia el diseño, ¿ya? Pero me imagino que esta figurita a ustedes los hace recordar de inmediato, creo que es la tabla, por ahí Guillermo se puede acordar mejor que yo, la tabla 4.1, 4.12 de la ISC, ¿cierto? Que es donde va definiendo, ¿cierto?, los panteos del elemento. Tabla 4.1, tabla B, no, B, punto 4, bueno, no me acuerdo. Bien. Entonces, ya definidas, ¿cierto?, las distintas formas de pandeo, ¿cierto? Ya sea de pandeos globales o locales, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es entrar, ¿cierto?, a derivar este esfuerzo de pandeo por flexión, o sea, el pandeo de Euler, el primero que vimos, solamente por flexión. ¿Ya? Para entrar en este tipo de derivaciones, ¿cierto?, matemáticas, tenemos que asumir un par de cosas. Primero, vamos a asumir de que el nivel de estrés en la sección permanece elástico en toda la condición de carga, o sea, la ley de Hooke se mantiene para todo nivel de estado tensional, sigma igual E por epsilon. ¿Ya? Además, vamos a decir de que el material es homogéneo y además isotrópico, o sea, las mismas propiedades en cualquier punto del material, ¿cierto? Un material homogéneo posee las mismas propiedades en cualquier punto, y además que es isotrópico, que significa que las propiedades mecánicas
y además térmicas, ¿cierto? Son iguales en cualquier dirección. No solamente en cualquier punto, sino que además las propiedades son iguales en cualquier dirección, ¿cierto?, de los ejes principales. También vamos a suponer de que las flexiones transversales, ¿cierto?, se mantienen planas después de la flexión. En otras palabras, no vamos a considerar los efectos por deformación por corte, ¿cierto? Vamos a suponer de que estamos en la teoría de pequeñas deformaciones, o sea, esa derivada, ¿cierto?, de I de Z, más o menos es cero, que la vamos a ver en la ecuación. El elemento está perfectamente recto de forma inicial, ¿sí? O sea, no hay cosas raras en la longitud. Vamos a asumir también de que a la carga cero hay tensión cero. O sea, olvídense de las tensiones residuales, no existen todavía para nosotros. A ver, sigma cero igual a P igual cero. Las condiciones de borde de este elemento estructural son conocidas, ¿ya? O sea, vamos a trabajar básicamente con una columna simplemente apoyada, ¿ya? Y no es posible la rotación de la sección transversal, ¿ya? Esto voy a estornudar. No voy a estornudar. Ya. Entonces, vamos a entrar con estas suposiciones a derivar, ¿cierto?, nuestras ecuaciones. Entonces, recordando un poquito esta cosa de pequeñas deformaciones y grandes deformaciones, y en referencia a estos ejes coordenados, ¿cierto? El eje de la sección transversal, el eje XY, ¿ya? Y el eje longitudinal es nuestro eje Z. Así que la pendiente, ¿cierto?, de la deformación de I de Z es la letra griega teta, ¿cierto? Es pequeña, para este caso, en comparación con la unidad, ¿ya? O sea, este teta para nosotros es pequeño en comparación con la unidad. Cuando hablamos, jóvenes, ustedes si tuviesen una estructura de acero, un pórtico de un galpón, ¿ya? ¿Qué rotación de la viga, ¿cierto?, con respecto a la columna? Pensando en que ese es un nodo, póngale un nodo rígido, ¿ya? Que es la misma rotación de la columna, por si acaso, el ángulo teta. ¿Qué rotación ustedes considerarían pequeña para validar la teoría de pequeñas deformaciones? ¿Qué número a ustedes se les ocurre que sería, no, eso es pequeño? Voy a decirlo de otra forma, así. 30 grados de rotación, ¿es pequeño o no es tan pequeño? No, no es pequeño. El seno ¿Qué es tendría que pequeño, parecerse al Sebastián? ángulo, que el seno se parezca al ángulo. Ahí yo lo consideraría pequeño. Que el seno se parezca al ángulo. A ver, tírate un número. Eh, Menor a sé. 5 grados, profe. ¿Cuánto? Menor a 5 grados. Menor a 5 grados. 30 ya es mucho, 10 también, yo creo. Y Guillermo se fue, parece. No, profe, No, hasta ahí. lo que Guillermo, sucede es ¿qué consideras tú como pequeño? es que uno siempre lo ve como, digamos, comparado con el largo. Como uno lo ve geométricamente, como que nunca piensa en un ángulo, como que ve la relación de la altura dividido 200, entonces como que veo esa relación, pero el ángulo, claro, pues ahí va a ser distinto quizás dependiendo del largo. Claro, estoy de acuerdo con eso. Pero en general, en todo caso, para tener una idea, yo diría que 5 grados es mucho, yo diría.
Yo creo que las estructuras metálicas no llegan a tanto. Llegarán a 2 grados, 3 grados de rotación, así, de una estructura normal. Quizás menos. Sí, incluso yo creo que menos. Sí, yo diría menos también. Ya a 10 grados yo diría que la columna ya no está funcionando. ¿Ya? Pero esas son las órdenes de magnitud. O sea, digamos, θ es muy pequeño comparado con la unidad. Pequeñas deformaciones. ¿Ya? Entonces, si eso es cierto, entonces considerar esta columna cargada de forma axial, ¿cierto? Como muestra la figura, o sea, es una columna perfectamente recta, con condición de borde simplemente apoyado en ambos extremos, ¿cierto? La carga perfectamente centrada en el centro de gravedad de la sección transversal, produce una deformación, ¿cierto? Que se muestra en la figura, ¿cierto? Hay una traslación en I, y el equilibrio se hace a una distancia z cualquiera, ¿cierto? Entonces, ese equilibrio aparece la ecuación, ¿cierto? Que vieron, me imagino, los alumnos de obras civiles con el profesor Julio Bachmann. Espero que la hayan visto con el profesor Julio Bachmann o con el profesor de mecánica de estructura. Esta ecuación de la viga, ¿cierto? De la elástica. Y aquí había un término que era muy difícil de poder resolver, ¿cierto? Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Dado que estamos considerando que esta deformación es muy, muy pequeña con respecto a la unidad, o sea que d de z es prácticamente cero, ¿ya? Entonces, si esto es cero, entonces me queda una expresión de 1 más algo muy, muy pequeño elevado a 2 tercios, que es prácticamente 1. Por lo tanto, aparece esta forma ya más convencional, ¿cierto?, de relacionar la deformación, ¿cierto?, o el desplazamiento lateral, como lo quieran llamar, el I, ¿cierto?, este desplazamiento lateral en flexión, con el momento y un término de rigidez, ¿cierto?, de rigidez que tiene en su interior a propiedades mecánicas y geométricas. ¿Ven? Entonces aquí hay y a eso le llamamos rigidez. Así que esta ecuación, que ustedes la han visto, yo creo, 1000 veces, aparece de aquí al asumir de que d de z vale o es prácticamente cero. ¿Ya? Así que ¿hasta qué hora tenemos clase? ¿Hasta hace 10 minutos? 9:40, Si hasta son bloques 10:40. de 1 hora, sería hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, sí. Ya, a ver. Ya, sí, voy a cortar aquí para que el video no quede tan largo. ¿Ya? Mañana seguimos con esto. Les voy a subir este documento, jóvenes, para que si lo quieren revisar antes de la clase, mucho mejor. Así que terminamos ahora. Mañana seguimos con esta derivación. ¿Bien? Claro. Profe, Ya. tiré en AutoCAD y claro, el ángulo para una deformación de L200 me da menos de 1%. Ni me la nota con decimales. Es menor al 1, por ejemplo, para una altura de 6 metros. Una barra. Bien. No, sí, el ángulo es muy, muy pequeño. Sí. Muy, muy pequeño. Y lo que dijo usted, claro, en la tabla era la 4.1b, la del ANSI AICC 360. Sí, me acuerdo de esa tabla. No sé por qué Sí. nunca se mueve, es que es una tabla que uno usa mucho. La tabla 411B. Ya, buena. Ya, jóvenes, nos vemos mañana. Les voy a subir esta información, les voy a subir el video. Vicente, por favor, si es que le puede avisar a tu compañero de que se ponga al día con el video al menos, para que si viene mañana no esté tan atrás. Por favor. Ya, profe. Yo le digo. Yo también le puedo avisar. Ya, Ya. ¿también? Sí.
Excelente. Cualquiera que le diga. Dale, profesor, nos vemos. Nos Chao, vemos. profe. Chao, que estén bien.